Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y vuelvo con un nuevo vídeo de Excel. Les recuerdo que si se suscriben a mi canal me ayudan mucho para seguir con este proyecto. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es una lista desplegable a partir de una validación de datos, pero que sea autorrellenable. Es decir, que cuando yo escriba la primera letra de una palabra que se encuentre dentro de la lista de elementos, ya me vaya completando el elemento que encuentre. Vale, para hacer esto, primero que nada vamos a hacer la lista desplegable. Nos situamos aquí en esta celda que es donde la vamos a hacer, nos vamos al menú datos, pinchamos en el botón validación de datos, elegimos lista y aquí en esta cajita que pone origen vamos a decirle de dónde queremos coger los elementos que van a estar en la lista desplegable. Entonces le pinchamos en este rango desde España hasta Brasil y le damos a aceptar. Con esto ya tendríamos creada la lista desplegable y si abrimos aquí ya podríamos elegir alguno de los datos. Entonces lo que nosotros queremos es que cuando empecemos a escribir nos complete el valor que empiece por esa letra. Entonces para hacer esto tenemos que irnos primeramente a la ficha programador. En la ficha programador vamos a insertar en el botón insertar un control aptic X, que es un cuadro combinado, que es este que estamos viendo aquí. Pinchamos ahí, lo arrastramos y vamos a darle el botón derecho y pinchamos en propiedades. Lo primero que hay que ponerle es el nombre. Tenemos que ponerle el nombre rellenar. Porque ahora les voy a dejar un código de una macro para que la inserten en la hoja de cálculo y para que funcione la macro se tiene que llamar, el combo este se tiene que llamar rellenar, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos el nombre puesto, nos tenemos que fijar también que aquí donde pone Match Entry aparezca esta opción, FM Match Entry Complete, para que después nos autocomplete, ¿vale? Una vez hecho esto, cerramos aquí y ahora vamos a irnos a la pestaña del nombre de la hoja, le damos al botón derecho y le vamos a decir ver código. Esto nos lleva aquí al editor de Visual Basic. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es copiar el código de la macro, que ya la tengo yo en otra hoja, la voy a pegar aquí, entonces ya la macro se va a quedar operativa. Entonces yo me vengo a donde la tengo el código, le doy a copiar, me vengo a la hoja 1 y le doy a pegar, ¿vale? Si ustedes la tienen en una hoja, en un bloc de notas o lo que sea, lo pueden copiar y pegarlo y funcionaría igual. Vale, entonces esta macro se llama rellenar. Como lo ven aquí, en esta parte de aquí, se llama rellenar. Entonces no vamos a entrar en lo que es el código porque esto ya daría para un vídeo de 1 hora, pero ahora lo que tendríamos que hacer es darle archivo, cerrar y volver a Microsoft Excel, ¿de acuerdo? Y ahora lo único que tendríamos que hacer sería quitar el botón del modo diseño, que lo habíamos activado para poder modificar el cuadro combinado, y pinchar en cualquier parte de las celdas de la hoja de cálculo. Y se nos desaparece, como han visto, el cuadro combinado que habíamos creado aquí, se desaparece por acción del código y ya si nos vamos aquí, ya funcionaría el autorrellenado. Pues nada, espero que les haya gustado y volveremos con más vídeos.